Entonces, ya, buenos días. Para las personas que no han entregado las actividades todavía, tienen plazo máximo hasta el 5 de este mes que viene, ¿ya? Porque el 7 cierro semestre. Para si hay alguno aquí que no tenga alguna actividad enviada, o si conoce alguno que no la ha entregado, para que le avise, por favor. Igual lo voy a indicar por mail. Entonces, esta semana vamos a seguir con las medidas de dispersión, ¿ya? Por eso el objetivo es analizar los datos de situaciones usando medidas de dispersión y tomar decisiones a partir de ello, ¿ya? Como recuerdo, la vez anterior vimos este problema donde había un entrenador decidiendo entre dos competidoras, Daniel y Bárbara, ¿ya? Y aquí estaban sus tiempos de competición. Y según la dispersión de estos datos, quería saber cuál sería la mejor postulante a ir al campeonato, ¿sí? Entonces aquí las medidas de dispersión que vimos fue el rango, que es básicamente el dato mayor menos el menor, y la desviación media. ¿En qué quedamos? ¿Ya? Y en la desviación media, ¿alguna o alguno tiene alguna duda ahí del cálculo o de qué significa? Porque hoy día vamos a ver varianza y desviación estándar. Entonces hay que tener un poquito claro para saber usar el otro. Ya, asumo que no, si nadie me pregunta. Entonces, bueno, como se ve aquí, la desviación media para datos no agrupados es cada dato restado con su promedio en valor absoluto. ¿Y qué sentido tiene que sea en valor absoluto? Porque eso permite que el dato siempre sea positivo. Si no se hace con valor absoluto, la suma de todos estos términos le va a dar 0, ¿ya? Y ese n que está abajo, ya que se divide por n, es la cantidad de datos que usted tiene en el problema. Cuando los datos son agrupados, la diferencia es que aquí se usa, la marca de clase, y ese valor absoluto se multiplica por la frecuencia de esa marca de clase, ¿ya? Ahí es cuando tiene tablas de datos agrupados. Entonces, empezamos con lo de hoy, viendo las tablas iniciales y siguiendo el mismo problema, ¿ya? Para poder determinar bien cuál de las dos pudiera ir a la competencia, una medida más real o en la que se puede confiar más como dispersión de datos son la desviación estándar y la varianza. Y la varianza, ¿ya? Su símbolo es este, ¿ya? ¿Cómo se calcula? Cada dato que obtuvo Daniela en este caso, porque estamos viendo la varianza de Daniela, ¿ya? Cada dato se resta con el promedio. Ese 63,4 que está ahí es el promedio. Y si recuerdan, el promedio de Daniela y de la otra competidora era el mismo, por eso era el problema, que no podíamos decidir con un promedio. ¿Ya? Ahora, la diferencia entre cada dato se eleva al cuadrado, ¿ya? Esa es la diferencia con lo anterior. Lo anterior es solo en valor absoluto. Aquí se eleva al cuadrado. Pregunta, si se eleva al cuadrado, ¿esta suma podría ser negativa? No. No, ¿cierto? Perfecto. Y se divide por n, que la cantidad de datos que tenemos aquí es sigma, ¿ya? Si calculamos sigma al cuadrado, esa O se dice sigma, ¿ya? Ese sigma al cuadrado nos da 11,04 segundos al cuadrado, ¿ya? La unidad de medida aquí está en segundo, por eso queda al cuadrado. Esa sería entonces la varianza. Y para calcular la desviación estándar, ¿ya? Como es simplemente sigma, lo que se hace aquí es a la varianza calcularle la raíz, ¿ya? Así es que la desviación estándar es más fácil de calcular, porque si tiene la varianza, le saca la raíz y obtiene el valor. Aquí tiene un aproximado de 3,32 segundos. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda?
No, profesora. Ya, súper. Entonces, aquí está formal y esto está en su libro también, ¿ya? Por si acaso, yo esto lo estoy sacando de ahí. Entonces, la varianza y la desviación estándar permiten cuantificar la dispersión dada por la desviación media, ¿ya? Como calculamos la desviación media, ahora podemos cuantificar ese valor. La varianza, que su símbolo es sigma al cuadrado, aquí está el nombre por si alguno no lo conocía, ¿ya? Una letra griega, ¿ya? Se expresa de esta manera para datos no agrupados, que es el ejemplo que vimos recién, y para datos agrupados la diferencia en la fórmula es que el dato que se ocupa aquí, a diferencia de acá, que es X1, X2, ¿sí? Es la marca de clase, o sea, el representante del intervalo de la tabla, ¿ya? La marca de clase menos el promedio, y ese elevado al cuadrado se multiplica por la frecuencia que tiene el intervalo donde está esa marca de clase, ¿ya? Y así sucesivamente con todos los datos que hayan ahí. Si hay 5 intervalos, usted va a tener 5 marcas de clase aquí, multiplicado por 5 frecuencias. Cada frecuencia corresponde al número del intervalo en el que se encuentra, ¿ya? Y siempre se divide por n, porque n es la cantidad de datos totales, ¿ya? Y por otro lado, la desviación estándar, también se puede escribir con fórmula la desviación estándar, pero no tiene sentido, porque es básicamente lo que está aquí, y que uno le ponga una raíz cuadrada grande, ¿ya? Y eso sería desviación estándar, ¿sí? Se obtiene extrayendo la raíz cuadrada de la varianza. Se expresa en la misma unidad de medida, ¿ya? Solo que si saca raíz ya no queda al cuadrado, queda sólido. Entonces, para entender un poco mejor de qué estamos hablando o para aplicarlo, vamos a calcular la varianza, pero de la otra competidora, que es Bárbara, ¿ya? Entonces, la varianza sería sigma al cuadrado. Primero, ¿por cuántos datos debería dividir? N aquí, ¿cuánto vale? 5. Exacto, ya. Entonces, aquí la fórmula decía que es cada dato, estos son los datos, menos el promedio es este que está aquí, ¿sí? Entonces sería 69 menos el promedio, 4. Y eso se eleva al cuadrado. En este caso no se multiplica por frecuencia porque estamos hablando de datos no agrupados, ¿ya? Y eso se suma con el otro dato, 63 menos 63,4 al cuadrado más 65 menos 63,4 al cuadrado más, voy a seguir acá, 50 menos 63,4 al cuadrado más el último dato que es 70 menos 63,4. El 63,4 es el promedio, les recuerdo, ¿ya? Y aquí no voy a escribir el 5 porque ya lo escribí. Ahora, ¿cuánto da esto? Yo aquí lo tengo calculado ya, ¿no? Por si acaso. Da 257,2 dividido 5. Y ese resultado nos da 51,44 segundos al cuadrado. Si recuerdan lo que se calculó de Daniela, ¿ya? Fíjense el dato que le da a ella, 11,04. Y acá nos dio 51,44 segundos al cuadrado. ¿Ya? Aquí ya se está notando que estos datos son mucho más dispersos que los otros. Ahora, calculemos la desviación estándar. Y para eso, calculamos la raíz del resultado que obtuvimos acá. 51,44. ¿Ya? Y ese resultado, bueno, aproximado lo vamos a escribir, es 7,17 segundos. ¿Ok? ¿Dudas? No, profe. Ya. Estas cosas no son difíciles, pura fórmula. Ya, lo importante es saber interpretar. Entonces, vamos a escribir acá
los datos de Bárbara para que los puedan comparar. 51,44 segundos al cuadrado, y aquí dio 7,17 segundos. Entonces pregunta, bueno, no es es media obvia la respuesta, ¿no? ¿Qué decisión debe tomar entonces el entrenador? ¿Quién debería participar en la próxima competencia? Daniela, ¿Por qué? porque se demora menos. Claro, pero estos datos que están aquí no quiere decir que ella se demore 3 segundos y Bárbara 7, sino lo que dice es que estos datos, los datos de Daniela de la tabla que obtuvimos, ¿ya? Son menos dispersos que los de Bárbara. Bárbara tiene 7,17 segundos, por lo tanto sus datos están, digamos, si hacemos un gráfico, ¿ya? Sus datos pueden que estén más separados y los de Daniela van a estar más juntitos, ¿sí? Van a estar más juntitos y los de Bárbara pueden estar mucho más separados, o sea, más dispersión y aquí menos dispersión. Cuando, espérame un poco, hijo. Cuando en un análisis de dispersiones los datos están más separados entre sí, estos valores van a ser mayores. Y cuando la dispersión es menor, estos datos van a ser más pequeñitos. ¿Ya? Esperen un poquito, chiquillos. ¿No se puede más? Ahora sí. Ya, ¿hasta ahí alguna duda? No. Ya, ¿y el resto? No, profe, está bien. Ya, ok, qué bueno. Creo que ¿Ya? no. Entonces, estos son las medidas de dispersión, eran estas 4, ¿ya? Y la actividad de esta semana es que básicamente usted copie las definiciones que vimos aquí en su cuaderno y que copie el cálculo de la varianza y la desviación estándar de Daniela o Bárbara. Usted vea cuál es la que copia básicamente para que tenga un ejemplo, porque después la actividad 6 va a ser sobre cálculo de varianza y desviación estándar. ¿Ya? Profe, ¿esa Diga. actividad 6 es para el próximo semestre?